Mi nombre es Lizeth Mora. El objetivo el día de hoy es hablar acerca de la metacognición. Para eso hemos invitado al profesor Andrés Ramírez, que nos va a responder unas preguntas. Entonces, gracias por participar, profesor. ¿Qué significa para usted la metacognición? Para mí, en general y para la ciencia cognitiva, el término metacognición ha tratado de abarcar la comprensión de una serie de fenómenos que, digamos, superiores de la cognición, dentro de los cuales, digamos, está implicada la capacidad de ponerse por encima de la propia, digamos, de los propios procesos de percepción o de los propios procesos, digamos, como sensitivos. Es decir, te pongo un ejemplo. Parece que no todas las especies animales tienen la capacidad que tenemos los seres humanos y posiblemente otras especies cercanas a nosotros, de poder generar representaciones sobre las representaciones o tener alguna especie de proceso, digamos, como reflexivo o, como reflexivo o consciente sobre nuestro propio estado consciente o sobre nuestros propios procesos representacionales. Okay. Bueno, ¿y por qué es tan importante tener en cuenta la metacognición? Bueno, los estudios de la metacognición, pues obviamente tienen un origen bastante antiguo, es decir, desde el mismo inicio de la psicología se hacía la pregunta acerca de cómo ciertas estructuras biológicas se habían desarrollado para llegar a que algunos organismos tuvieran esa capacidad, digamos, como de distanciarse completamente del mundo concreto y del mundo corporal para poder poner incluso una mediación simbólica a sus propios estados conscientes, ¿sí? Entonces ha sido un tema de mucha importancia en la historia de la psicología y particularmente, por ejemplo, en la psicología genética, en la psicología del desarrollo, ¿sí? En los trabajos, por ejemplo, de los estudios con niños, en los que obviamente se ha tratado de identificar cuáles son esas características que tienen que darse para que aparezcan procesos metacognitivos, que diferencia, por ejemplo, a los procesos metacognitivos a partir de, no sé, ciertos momentos del desarrollo infantil. También, por ejemplo, para identificar hacia qué etapas en términos filogenéticos y en términos ontogenéticos se puede decir que aparecen capacidades de metacognición, ¿sí? Entonces, ha sido un tema muy importante para la historia de la disciplina y particularmente para la psicología cognitiva. Una de las que, digamos, o la psicología cognitiva y la psicología genética han sido algunos de los campos o áreas en los que más se ha hecho énfasis en la importancia de todos estos niveles de la cognición, que involucran, por supuesto, entender esta cognición que estaría por encima de la cognición entendida en términos de captación perceptual. ¿Y nos podría contar a grandes rasgos, cuáles serían los niveles de la metacognición? ¿Nombrar algunos? De la cognición en general, las teorías pueden ser distintas. En general, el punto interesante de la discusión ha sido pensar que todo proceso cognitivo no se presenta de la misma manera. Es decir, que cuando decimos que tenemos cognición, no siempre nos referimos a una misma cosa o a un mismo evento o a un mismo hecho, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien dice que está memorizando algo o cuando alguien dice que está aprendiendo algo o que está percibiendo algo o está pensando en algo, no siempre se dice que está haciendo lo mismo o que es un mismo fenómeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque parece que, por ejemplo, incluso en cada uno de esos fenómenos hay niveles en los que se pueden generar, digamos, preguntas distintas. Por ejemplo, hay cosas que parece que yo memorizo explícitamente, ¿sí? Y hay cosas que parece que quedan memorizadas de unas formas implícitas o prereflexivas, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones propioceptivas, motoras, ¿sí? En las que podemos decir que, por ejemplo, parte de nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso sabe algo, ¿sí? Pero no en el mismo sentido que cuando yo digo, sé que nací tal fecha de tal año, ¿sí? Entonces fíjate que son diferentes niveles. Entonces, en ese sentido, cuando decimos, por ejemplo, que hay niveles de cognición, ¿sí? Lo que empezamos a preguntarnos es que parece que hay formas de cognición que están muy ligadas a lo corporal, a lo sensorio-motor, ¿sí? Y hay formas de cognición que empiezan a tomar distancia de lo sensorio-motor y empiezan a poder, digamos, en esa emergencia empiezan a poder ayudar a organizar las formas sensoriomotoras y lo concreto. Esas formas más complejas serían esas formas de las que se ha hablado en términos de metacognición o formas metacognitivas. Okay. ¿Qué función tienen las estrategias y la metacognición? ¿En relación con el aprendizaje? Bueno, como te venía diciendo actualmente, digamos desde los últimos 30 o 40 años, las teorías cognitivas se han tratado de dar la pelea por, digamos, generar marcos de explicación a los procesos de aprendizaje, ¿sí? Eso incluye, por ejemplo, que las teorías tradicionales del aprendizaje veían, por ejemplo, la mayoría de veces
que los procesos de aprendizaje dependían exclusivamente, por ejemplo, de estrategias externas al sujeto. Es decir, se veía al sujeto como una especie de captador de cuestiones que sucedían medioambientalmente, y él, digamos, en últimas, lo que máximo llegaba a hacer era operar en cierta forma, en algunas ocasiones, sobre esos digamos, como ambientes o contextos externos. Las teorías cognitivas empiezan a hacer caer en cuenta que el aprendizaje no puede generarse, digamos, o sea, hay niveles de aprendizaje, podrían decir las teorías cognitivas, hay niveles de aprendizaje, hay cosas que se pueden aprender, digamos, cuando yo te digo a ti, bueno, aprender en este caso, aprende la definición de un concepto, ¿sí? Tú la puedes aprender, por ejemplo, y aprender, estaríamos hablando ahí de que memorizas eso y me lo puedes repetir en un día, 2 días, una semana, un mes, ¿sí? Pero hay procesos de aprendizaje que son mucho más complejos, ¿sí? Que implican una reestructuración cognitiva completa, total. Por ejemplo, cuando yo te digo, puedes entender la metacognición y puedes, por ejemplo, crear un discurso, crear un documental, crear una, no sé, como una obra cultural, toda una especie de narrativa acerca de esa metacognición. Entonces fíjate que es diferente. En el primer caso, por ejemplo, involucra un nivel sencillo, ¿sí? Un nivel de replicar algo, poder reproducir algo a corto plazo, mediano plazo. En el otro caso, por ejemplo, involucra una reestructuración completa, donde ahora tú puedes, a partir de esa comprensión del concepto o de lo que se te está pidiendo de ese dominio, puedes incluso empezar a percibir el mundo y manejarlo de maneras distintas. En esos casos, por ejemplo, resulta fundamental la metacognición, puesto que lo que se dice es que muchas veces, para que existan procesos de aprendizaje complejos o significativos, tienen que haber procesos metacognitivos que intermedien, ¿sí? Es decir, por ejemplo, muchas veces nosotros estamos en contextos donde creemos que aprendemos, ¿sí? Y la única forma de darnos cuenta que no estamos aprendiendo es a través de un proceso metacognitivo, ¿sí? Entonces, finalmente, tenemos que hacer muchas veces una reflexión acerca de nuestro propio, digamos, como restricción de aprendizaje para poder llegar a una mejor forma de aprendizaje, ¿sí? Y en ese poder ir un poco más allá tiene que ver con la capacidad de procesos metacognitivos, que los puede hacer muchas veces, por ejemplo, el propio alumno o el propio sujeto que está aprendiendo, que está, digamos, en un proceso de aprendizaje, o lo puede hacer el sujeto que está tratando de buscar un aprendizaje en alguien. Entonces, en cualquiera de los dos casos, los procesos metacognitivos son fundamentales para generar transformaciones que lleven a procesos que ustedes, pues, que se llamarían en esa tradición de aprendizaje. Una última pregunta, de acuerdo a decir. Yo estudio y nuestros compañeros estudian virtualmente, entonces a veces utilizar ciertas estrategias para llegar a esa comprensión, porque prácticamente pues somos autodidactas, tenemos solamente un tiempo el sábado para resolver unas preguntas con el profesor y ya. Entonces nos podría dar 2 estrategias para que podamos ser más eficientes a la hora de precisamente reproducir y de darnos cuenta que efectivamente estamos aprendiendo. Bueno, pues yo en estrategias no soy experto, eso posiblemente lo podría hacer la psicología educativa, pero sí te puedo dar algunas pistas dentro de la investigación básica que apuntan a lo que tú quieres saber. Lo primero te diría que todo proceso de aprendizaje realmente para la psicología cognitiva es un proceso de experticia. Es decir, que independiente de si tú lo haces en tu casa, en un aula, en el campo o en donde sea, necesitas tener un proceso que va, digamos, como de generación de experticia, que se hace solamente a partir de una interacción tuya con los retos, problemas, conceptos, dinámicas que te demandan ese campo en el que tú quieres entrar a ser experto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no te puedes hacer experto, ¿sí? A menos que leas, escribas, participes en foros, participes en, digamos, como convenciones, simposios, congresos, ¿sí? A menos que te des a la pela de escribir críticamente sobre lo que estás abordando, a menos que te des a la pela de tratar de hacer conexiones o establecer conexiones entre lo que estás viendo en los textos, en las aulas virtuales, y lo que pasa en la vida real, también no va a hacer conexiones. Entonces, creo que es un problema de experticia, y ese tema de experticia no depende de la virtualidad o la presencialidad en un área de experticia, ¿sí? Y la segunda estrategia que te podría decir, pues está muy relacionada con la primera, es: puedes estar en un salón de clases o puedes estar en un aula, en un aula virtual. En cualquiera de los dos casos puedes estar siendo un sujeto pasivo, es decir,
la mayoría de nosotros espera que como que súbitamente vamos a aprender. Entonces como que yo, no sé, leyendo eso ahí o escuchando al profesor en el aula, de repente mágicamente voy a empezar a aprender algo que antes no sabía. Y realmente lo que demuestran las teorías constructivistas que provienen de la tradición cognitiva es que se necesita que el sujeto accione, participe activamente, transforme, modifique, cree algún tipo de herramienta, estrategia, producto, artefacto que le haga un proceso cognitivo, digamos, o que le lleve a un proceso de transformación cognitiva. Si no se da esa interacción, no va a suceder nada, ni aunque estés en una aula virtual, ni aunque estés en una aula de clase, ¿sí? Entonces creo que no es un problema de la presencialidad, ¿sí? Digamos, a veces puede ser que lo facilite un poco más la presencialidad en términos de que en el aula puede ser que en las aulas de clase presenciales los profesores incentiven la acción del sujeto. Entonces incentiven en que, bueno, estamos acá, bueno, vamos a trabajar en algo, vamos a hacer esto, vamos a ponernos un proyecto, pero eso mismo se puede hacer en presencia del profesor o en ausencia del profesor, ¿sí? Entonces eso es lo que yo te podría decir sobre eso. Muchísimas gracias. Listo.